Saludos muy queridos hermanos en Cristo y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana desde la República del Paraguay. Y hoy quiero hablarles de un personaje bíblico muy conocido por muchos, Job. Y el tema para este sermón lo he titulado La fe de Job en las pruebas. Y vamos a estudiar los dos primeros capítulos. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor bendiga esta su palabra. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Gracias por permitirnos estar ante tu presencia una vez más para entregar esta bendita palabra que nos traes en este día. Gracias, Padre, por el testimonio de Job, de todo lo que nos ha dejado su experiencia, su vivencia tan dolorosa, pero como tú, Señor, lo levantaste triunfante por medio de la fe que Él demostró en ti. Te doy gracias por mis hermanos que están viendo este video, te doy gracias por los amigos, te doy gracias por el alcance que ha de tener tu palabra, que tú la uses para tu gloria, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Job es el primer libro poético que encontramos en la palabra del Señor, reconocido como el más antiguo en toda la literatura bíblica. La tradición judía atribuyó a Moisés como el autor de este libro. Otros creen que el mismo Job pudo haberlo escrito, ya que él mismo declaró con gran ansiedad para que sus palabras o sus trágicas aflicciones se conservaran en un libro. Él dijo así en Job 19:23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? El libro de Job es uno de los más conocidos de la Biblia. Su mensaje ha sido siempre de poderosa ayuda y consuelo para los que, como Job, han tenido que pasar por grandes calamidades y dolorosas aflicciones. El libro de Job contesta la permanente pregunta que se hacen los seres humanos: ¿por qué sufren los justos? El pastor y médico David Martin Lloyd-Jones, que ya está en la presencia del Señor, en su libro Depresión Espiritual dice: no hay nada más instructivo y alentador que recorrer las páginas de las Escrituras y observar que los santos hombres de Dios han estado sujetos a las flaquezas humanas. Han sabido lo que es el pesar y la tristeza. Han sabido lo que es sentirse solo y han sabido lo que es estar desilusionado. De esto hay en las Escrituras abundantes ejemplos, y no hay duda, ¿no es cierto? Estamos muy de acuerdo. Y en este sermón quiero destacar la asombrosa fe de Job en medio de las terribles pruebas y aflicciones que vinieron allí en cadena, se desataron en un momento a otro sobre la vida de este hombre. Hablar de la persona de Job y el concepto de prueba, allí del quebranto y de la lucha y de la aflicción de dolor, son idénticos. En la vida de Job se reflejó todas estas cosas. Permanentemente la vida de este hombre de fe ha sido un poderoso testimonio de estímulo y de fuerza y de consuelo y de esperanza para el pueblo de Dios a través de las edades y a través de los milenios, pero aún llega hasta el día de hoy, y por esto es el fin de que quiero predicar este mensaje, para traernos a ese aliento, a esa fortaleza que encontró Job en Dios. Entonces, todos los que hemos conocido el relato de la vida de Job, de este hombre de Dios, hemos quedado cautivados por su testimonio, por su gran fe. Y yo sé que el libro de Job es uno de los personajes bíblicos favoritos para muchos creyentes, porque se ven identificados con sus sufrimientos. Martín Lutero
dijo de este libro, este es el más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las Escrituras. Entonces queremos, por la gracia de Dios, descubrir qué fue lo que le llevó a esa tan asombrosa fe a este hombre. ¿Qué fue lo que lo sostuvo en los momentos más críticos que una persona pueda soportar en la vida? Y estas preguntas son para que en el momento que Dios lo decida, que también nosotros tengamos que pasar por las dolorosas pruebas en la vida. Y de hecho hay muchos hijos de Dios, de los que me están viendo ahora, ya la están pasando o ya la estamos pasando. Estamos sometidos allí a diversas pruebas en nuestra vida y es para que nosotros podamos glorificarle a Él en esos momentos difíciles. Entonces, queremos conocer la experiencia de Job. Queremos descubrir la forma de alcanzar esta misma fe que nos haga honrar a nuestro Dios aún en la más dura aflicción que llega a nuestras vidas. Quiero dividir el sermón en 3 partes. El primer punto que vamos a ver es Job no esperaba estas terribles pruebas. El segundo es las trágicas pruebas vinieron sobre Job. Y el tercer y último punto, la fe de Job triunfó en las tremendas pruebas. Entonces, comencemos. Job no esperaba estas terribles pruebas. Pensaba, tal vez por ser tan cuidadoso y temeroso de Dios, que nada le iba a ocurrir, como algunos tal vez están pensando. Pero antes de desarrollar, quiero dejar en claro esto que en el Salmo 11, versículo 5 al 7, dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El caso que está delante de nosotros es bien diferente a los de muchos seres humanos que están sufriendo, sí, por sus propios pecados. Están sufriendo por sus propios errores, por sus locuras que cometen, sus desidias, por sus propias decisiones erradas que han tomado en la vida. Por ejemplo, nos dice la Escritura que Jesús halló en el templo a aquel hombre que lo había curado de la parálisis, que estuvo allí 38 años postrado por esta parálisis. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 14, le dice al hombre que había sido sanado de parálisis, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que la parálisis era la causa de su pecado. También le dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 10 y 11, a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, que ya estaba a punto de ser apedreada y perder su vida por causa de su pecado. Pero allí el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, no peques más. Números 32, 23 nos dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En Proverbios 28, 1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y muchos están siendo perseguidos, huyendo por sus propios pecados. Y ciertamente el pecado los va a alcanzar. La Biblia dice, porque sembraron viento y torbellino van a cegar. Oseas 8, 7. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10:9. Entonces hay duras aflicciones y terribles dolores. Van a pasar muchos seres humanos como consecuencia de los graves juicios de Dios que van a caer por sus rebeliones y sus pecados. Entonces dejamos claro esto.
que la experiencia de Job es otra cosa, pues tiene que ver con un hombre que fue piadoso, un hombre que realmente honró al Señor, pero sin embargo fue traído a una de las más duras pruebas. Y vendrá a contestarnos, como dijimos hoy anteriormente, esa pregunta que los seres humanos se hacen: ¿por qué sufren los justos? El asombroso testimonio que nos da las Escrituras de este hombre, de Job. ¿Cómo era Job antes de las pruebas? La palabra de Dios nos dice allí en Job capítulo 1, versículo 8, el mismo Señor testifica de lo grande que era Job. No hay otro como él en la tierra. No hay otro más excelente que él en la tierra. Su carácter, miremos su carácter. Job 1:1 dice allí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es admirable lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a esto. Dice allí 4 cualidades de este hombre. Primeramente dice que era perfecto. No significa que era un hombre impecable. La palabra hebrea quiere decir sencillamente completo. Era un hombre completo, total, en todo el sentido de la palabra. Un hombre íntegro, que no le faltaba nada. La segunda palabra dice que es recto. La palabra hebrea significa derecho. Era un hombre honrado, un hombre contra el cual nada ni nadie podía reprocharle algo. En Job nadie había, de su prójimo pudiera señalarle o amonestarle. Entonces Job era un hombre íntegro, total, recto. Y estas dos primeras cualidades tienen que ver en su relación con los hombres, con otros hombres. Pero sin duda era un hombre que tenía una buena relación con Dios, y esto es lo que nos dicen las otras dos, que era temeroso de Dios. Y lo vamos a ver allí en la práctica, en los hechos de la vida de este hombre. Pero también dice apartado del mal. Y esto significa que rechazaba el mal en cada oportunidad. Era un hombre que rechazaba el pecado, lo que nos hace pensar, esto es en la moral que tenía Job. Era una moral piadosa, era una moral santa, era un hombre que tenía una relación, una perfecta relación con Dios. Entonces Job era un hombre perfecto, un hombre completo, un hombre recto, un hombre honrado, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, apartado del pecado. Pero también nos dice la palabra de Dios que era un hombre respetado, venerado por todo el pueblo. Fíjense allá en Job capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decían. Vayamos a Job capítulo 29, versículo 1 y después versículo 7 al 11. Y dice así el versículo 1: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Versículo 7. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría,
como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Qué hombre de Dios, respetado, honrado, y hasta podemos decir que era admirado por todos aquellos que le conocían. Era el hombre más grande de todos los orientales, como dice allí Job 1:3. Apreciado por los hombres, pero ciertamente la Biblia dice allá en Job 1:8 que era apreciado por Dios, reconocido por Él como su siervo fiel. Leamos Job 1:8, dice: ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto lo vuelvo a repetir allá en el capítulo 2, versículo 3. Lo que más llama la atención es esta declaración acerca de la persona de Job. Es que fue textualmente ratificada, confirmada por Dios mismo. Dios dijo exactamente lo mismo acerca de él cuando le habló a Satanás. Mi siervo Job, que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miremos sus bienes materiales. Allá en el versículo 3 de Job 1 dice: y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y allí vemos que este hombre era un hombre muy rico, tenía una gran riqueza, una gran hacienda, para poder contemplar más o menos lo que él tenía, aunque allí la Escritura en el capítulo 1 va describiendo todos los bienes de él. Pero fíjense en el capítulo 29, versículo 6, dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. O sea, no está queriendo decir aquí literalmente que lavaba sus pies con leche, sino que es una figura pastoril. Nos habla que por donde caminaba tenía abundante allí ganados y de provisión de leche. Y allí también dice los ríos de aceite. Y esto se refiere a las abundantes plantas de olivares plantadas entre medio de piedras allí en el territorio, que daban las aceitunas, las frutas que son las aceitunas, y de esas aceitunas abundante, como ríos, dice, de aceite. Qué hombre más bendecido por Dios en los bienes materiales. Pero miremos la piedad de este hombre. Allá en Job capítulo 1, versículo 2 dice: le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ciertamente esto para un hombre en la época de Job era una gran bendición en sus días, y creo y estoy seguro que también lo es para el día de hoy de parte de Dios. Allí en el capítulo 1, versículos 4 y 5 dice la piedad. Dios dejó registrado aquí esta preciosa piedad de Job. Dice en el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días lo hacía. Tan grande era el temor de Dios que tenía este hombre, que el Espíritu de Dios allí quiso grabar esta descripción de su persona, y no la pasó por alto este hecho de que este hombre ofrecía todos los días por sus hijos, aún sin saber que ellos habían pecado. Esto es suficiente ejemplo para mostrarnos hasta dónde llegaba la piedad de Job,
cuánto era la preocupación como un padre piadoso, cuidando de sus hijos, velando por ellos. Evidentemente no hay otro testimonio en la Biblia en lo que Dios honrara como lo hizo con Job, declarando que no había otro como él en la tierra. Dice allí en el versículo 8 que hemos leído, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Un asombroso testimonio, la vida de este hombre. Pero veamos, Job no esperaba tan terrible prueba. Siendo tan cuidadoso en todo y cumpliendo tan estrictamente su responsabilidad con Dios, Job entendía que nada malo le podría ocurrir. Como nosotros tal vez estamos pensando o entendemos que todo nos irá bien, tendremos una larga vida. Él decía así en Job 29:18, y decía: yo en mi nido moriré, y como arena multiplicaré días. O en Job 29:25, y habitaba como rey en medio de ejército. Se sentía allí un monarca. Bueno, la confianza de Job en que nada malo podría ocurrirle se basaba en su honorabilidad, en su rectitud. O sea, no entendía que todo eso era la obra de Dios y que debía reconocer y aceptar el derecho de Dios en hacer lo que Dios determine de acuerdo a su voluntad en nuestra vida. Hay muchas enseñanzas falsas acerca de la vida cristiana en el día de hoy. Ciertamente siempre hubieron falsas enseñanzas, pero falsas enseñanzas que dejan la impresión de que tan pronto como alguien toma una decisión por Cristo, o en cuanto alguien se convierte allí de esa mala vida y viene al Señor, transportándole, sacándolo de ese reino de las tinieblas y llevándolo a su luz admirable, que se acaban las dificultades, que todo es perfecto y todos los problemas simplemente desaparecen y que ahora todo el día la pasamos muy felices. Esto ciertamente no es el cristianismo que nos presenta la palabra de Dios. Estos falsos hasta dudan de que cualquier cristiano que se haya afligido, cualquier cristiano que se encuentre en pruebas, en dolores, aún pasando enfermedades, dudan si realmente es cristiano. Quienes así están pensando ciertamente están ciegos, nada conocen de las Escrituras, no pueden ver la luz de la verdad allí tan clara en la palabra de Dios. No pueden aceptar ni por un momento la descripción que nos dice Pedro allí en su primera epístola de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Allí la palabra de Dios nos dice que tengamos que ser afligidos. ¿En qué dice? En diversas pruebas, varias pruebas. Y es así, tal vez no solo estamos transcurriendo una sola prueba, sino que estamos transcurriendo a la vez varias pruebas a la vez, varias luchas que vienen allí a nuestra vida. El cristiano no es alguien inmune a lo que sucede en su entorno. La pena y la aflicción son algo a lo cual el cristiano está sujeto. Ya el Señor nos advirtió en Juan 16:33, en muchas partes de las Escrituras, estas cosas dijo el Señor: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vayamos al segundo punto. Las trágicas pruebas vinieron sobre Job.
Su vida dio un vuelco total, de la noche a la mañana lo perdió todo, pero antes de ver allí las terribles pruebas de Job, miremos primeramente el trasfondo de la prueba. Las pruebas de Job no eran un castigo por causa de sus pecados, esto es obvio, esto lo sabemos. Ya hemos visto allí la vida de Job, esa firmeza y esa fidelidad al Señor. Pero en el primer capítulo de Job, capítulo 1, nos brinda detalles de lo que le sucedió a Job. La causa de las pruebas de Job no se encontraban en la tierra, sino en el cielo. Las difíciles pruebas que atravesó este piadoso hombre de Dios comenzaron en el mundo espiritual. Este libro nos muestra lo que pasa detrás del escenario terrenal y nos lleva a una confrontación entre Dios con Satanás en los cielos. El diablo como acusador, desafiando la sinceridad de los motivos de Job para adorar a Dios. Satanás le insinuó a Dios que Job lo amaba y le servía solo a causa de los beneficios que recibía de parte de Dios. Leamos allí en Job, en el capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 12. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No hay mayor insulto a Dios que este, de no ser amado en base a su dignidad, a todo lo que es él. Y Satanás le dice a Dios que él no era amado sino por todo su poder que él tenía para poder sobornar a los hombres, como Job, que fingen, que mienten, que son falsos en su amor hacia él. Y aquí reconocemos que las pruebas que Job tenía no eran simplemente casuales, o los que son llamados los golpes del destino, no, sino que tenían un inmenso y profundo significado. Satanás vino delante de Dios en los cielos como nuestro acusador, dice la palabra de Dios, y acusó a Job de servir al Señor por intereses egoístas, debido a la protección que le brindaba y a su prosperidad. Desafió a Dios a que le quitara a Job todas esas bendiciones y esperando que así se manifestara la hipocresía de Job en su corazón. Terrible. ¿Por qué el justo? ¿Por qué el Hijo de Dios es sometido a pruebas? Para que la afirmación de Satanás ante el trono de Dios, de que en realidad no eres sincero en tu fe, se revele como una mentira. Se trata de una honra real al Señor. Cuán limitado es en realidad a veces nuestras visiones espirituales. Cuán limitado a veces entendemos las cosas eternas, pero aquí estamos aprendiendo. En cada prueba
somos amenazados con perder la paz y desequilibrarnos interiormente. Sin embargo, si nos aferramos al Señor, lo llevaremos gloria. Pero nuestro fracaso le da razón a Satanás. Cuando el Dios soberano le dio permiso a Satanás, él hizo que 5 calamidades cayeran sobre Job. Y aquí vamos a ver esas 5 terribles pruebas que vino sobre la vida de Job. La primera, le roban sus bueyes y asnas y matan a los obreros del campo. Esto está en Job, capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. La segunda, destrucción de las ovejas y pastores por medio de fuego. Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió delante. Solamente escapé yo para darte la noticia. La tercera, le roban los camellos y matan a los siervos. Job 1:17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. La cuarta, sus hijos e hijas mueren a causa de un viento sumamente fuerte que derrumbó los muros del lugar donde estaban. Job, capítulo 1, 18 y 19. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y la quinta, Job mismo es atacado de una grave enfermedad de la piel. Y esto lo vemos en Job capítulo 2, versículo 4 al 8. Respondiendo Satanás dijo a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Dice que era como una teja que agarraba y allí se rascaba por esa picazón. 5 calamidades cayeron sobre Job. En un solo día, Job pierde todo lo que posee. En un solo día quedó arruinado. El hombre rico se volvió pobre. Sus muchas riquezas en un solo día desaparecen y se queda sin nada. Pero lo más trágico de todo es esto, que en un solo día pierde a sus 10 hijos en un terrible accidente. ¿Podemos entender la magnitud de esta tragedia? No sé si puede entrar en nuestra mente, poder entender todo lo que le pasó, pero ciertamente entendemos el sufrimiento. Toda la feliz familia quedó repentinamente destruida. Una prueba de una dimensión inimaginable. Fue una calamidad cruel, destinada a destruir, a devastar la fe de Job. Podemos comprender lo que significa la pérdida de un hijo, pero en este caso fue perder a sus 10 hijos
en un solo día, sin quedarse ninguno. Muchos enloquecerían de dolor y angustia sin poder recuperar la normalidad el resto de sus vidas. Y ciertamente conozco a personas que han quedado así. Job pierde también su salud, afectado de una terrible enfermedad, como leímos allí en el capítulo 2. El origen de esta prueba fue lo mismo que la anterior, estaba fundamentada en las luchas de Satanás contra Dios. Job quedó herido ante la peor enfermedad que Satanás podía traerle. Fue una úlcera maligna, dice la palabra de Dios, que iba desde el pie hasta la cabeza, que le producía una picazón terrible hasta llegar, dice la Biblia, hasta la podredumbre y criando gusanos. Miremos allí en Job capítulo 7, versículo 5, dice Job: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Echaba olor, estaba podrida. Sentía los huesos como taladrándose allí. Job capítulo 30, versículo 17 dice: la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La piel de Job se volvió negra y se caía. Job 30:30 dice: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Tenía fiebre por todas esas úlceras y malolientes. No podía descansar, no por día, sino por meses y meses. Job capítulo 7, versículo 3 al 5. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Dice en Job 6:13 que quedó inutilizado, ya no tenía más fuerzas. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Job llegó a la extrema flacura. Dice en Job 19:20: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Los huesos estaban pegados porque estaba delgado a su piel, llenas de úlceras. Y esta expresión que dice la piel de mis dientes, algunos dicen que es un dicho proverbial, que a duras penas escapé con vida. Todo lo demás en su cuerpo estaba destruido. Así el hombre recto y el más rico de toda la región llegó a esta situación tan crítica, tan grande era el dolor de Job, que esos amigos que vinieron de lejos, cuando supieron todo lo que le pasó, vinieron para consolarlo. Dice las Escrituras que mirando de lejos no lo reconocieron, porque en realidad la figura de él estaba tan demacrada y esquelética. La figura de Job era un espectro, era como un fantasma. Job capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sugita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches
y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Quedaron realmente admirados. No podían reconocerlo. Aquellos que vinieron para animarle y para hablarle, no lo pudieron hacer, porque era demasiado el dolor que Job sufría, y por 7 días y 7 noches quedaron sentados en silencio. ¿Cuál fue la reacción de Job ante estas calamidades? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción si pasamos por algunas de estas pruebas que pasó Job? ¿O piensas que tal vez nunca te ocurrirá? Cuidado. A todos nos conviene entender y aceptar que la aflicción, que el dolor, que las luchas son parte de la vida humana y debemos estar preparados para enfrentarlas, pues en el momento menos pensado, como a Job, nos pueden venir las pruebas más grandes para nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer? La experiencia de Job es la preparación que Dios quiere darnos. Dios quiere dejarnos una lección permanente y viva que nos ayude a triunfar a nosotros también. Que podamos discernir que las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. Tienen un fin, tienen un objetivo de parte de Dios para con nosotros. Vayamos al tercer y último punto. La fe de Job triunfó en las tremendas pruebas. Estamos ahora en el punto culminante. ¿Cómo reaccionó Job en la agonía de su dolor e indescriptible sufrimiento? Cuando escuchamos que una persona está pasando allí por terribles aflicciones, es casi espontáneo, ¿no es cierto?, preguntar cómo la está tomando o cómo ha reaccionado. Sabemos que algunos en su dolor se rebelan contra todo, se rebelan contra la gente, se rebelan contra la vida misma y lo peor de todos, aún se rebelan contra Dios. Y sabemos que reaccionando así, el dolor se hace mucho peor. Pero ¿qué hizo Job? ¿Cómo reaccionó Job a esta prueba? Ante las primeras 4 grandes pruebas, cuando quedó sin nada de sus bienes y aún peor, sin sus 10 hijos, es admirable. Miremos allí en las Escrituras, en el capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dice, y adoró. Dice que se levantó y tuvo las expresiones de dolor que se acostumbraba en esos días. Sintió ciertamente esa aflicción en su interior, en su corazón, pero también lo demostró en su exterior, rasgando su manto, rasurando su cabeza y postrándose a tierra. No creo que debamos allí juzgar a aquellos hermanos que pasan por difíciles momentos o pruebas de pérdidas de seres queridos y allí demuestran su dolor. Sus triunfantes palabras realmente son admirables. Palabras cuando pierde sus 10 hijos. Job dice allí, con toda la fuerza, con todo ese poder especial que Dios en su gracia pudo darle a este hombre, él expresó en el versículo 21-22, Job 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Satanás, que le pidió permiso a Dios para hacer sufrir a su siervo Job, usó a los sabeos para destruir a los animales de Job. Envió a los caldeos para dar muerte a los siervos de Job. Y causó que un viento fuerte matara a sus hijos. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Job miró más allá de los ejecutores humanos. Job miró más allá de Satanás que lo había empleado. Puso sus ojos allí en el Señor, que tiene control de todo. Comprendió que el Señor lo estaba probando. Qué consuelo es para el corazón probado por los dolores de la vida, saber que no importa de qué forma se presente la prueba, no importa cuál sea el ejecutor que indigna, es Dios quien está probando a sus hijos. Y Job lo llegó a decir en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job reconoció que la mano de Dios fue quien le dio todo lo que tuvo. Dijo, Jehová dio. Job no dijo, yo lo gané todo. No dijo, fue el sacrificio de muchos años que se han perdido en un instante. Job no expresó estas palabras, sino que dijo, si Dios me prestó todas estas cosas, aún mis hijos, y ahora las pide de regreso, yo voy a bendecir su nombre. Yo voy a adorarle por haberme permitido tenerlas tanto tiempo. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos está enseñando a través de su siervo que cualquiera sea nuestra prueba o aflicción que estemos atravesando, no le quitemos nunca a Dios su alabanza, por más terrible que sea la prueba. Satanás le perdonó a Job el habla, y ciertamente porque estaba en él la esperanza de que ese habla maldijera a Dios. Pero qué sorpresa, alabado sea nuestro Dios. Él expresó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No debería ser alabado siempre nuestro Dios? Alabamos a Dios por un nacimiento. Acaba de nacer Valentina. ¡Qué gozo para los padres! ¡Qué gozo para los abuelos, queridos hermanos en la fe! Preciosa bebé Valentina. Y aún en plena pandemia. Alabado sea nuestro Dios. Y alabamos, agradecimos al Señor. Alabamos al Señor por una boda. Alabamos al Señor cuando todo nos va bien. Pero Dios, a través de su Hijo Job, nos está llamando a nuestra atención y reflexión para enseñarnos que aún Dios debe ser alabado en un día oscuro, en un día cuando perdió todos sus bienes materiales, en un día tan cruel cuando perdió la vida, no de un hijo, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5 hijos, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9, sino de 10 hijos. Job perdió en un día a sus 10 hijos. Esto no tiene que dejar lecciones allí sumamente valiosas para el alma en tiempos de aflicción. No existe ningún día cuando Dios no deba ser alabado, cuando Dios no deba ser adorado. El infierno con Satanás, cuando vio esto, ciertamente pienso, se habrá asombrado y entrado en temor. ¿Cómo este siervo del Señor quedó allí inquebrantablemente aferrado a su Señor cuando se desmoronó
toda su existencia terrenal. Job sabía que detrás de estas terribles pruebas estaba seguro, plenamente, en certidumbre de fe, que la mano eterna estaba allí permitiendo esta experiencia en su vida. Y sin duda, este pensamiento de fe fue lo que lo llevó a alcanzar esa triunfante victoria ante esta tremenda prueba. Qué admirable triunfo de la fe. Sabiendo que había perdido todo lo que tenía, aún sus 10 hijos habían muerto. ¿En dónde encontró esa fuerza? Job se aferró en Dios, puso toda su confianza en Dios. Pero también dice las Escrituras, ante la gran prueba de su dolor, mientras sufría la tortura de esa terrible enfermedad, su misma esposa le dijo, en el capítulo 2, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En otra versión dice, reniega de Dios y muere. Su esposa estaba quejosa contra Dios. Esto equivalía a decir, prefiero verte muerto, a verte sufrir de esta manera. Job, no hay duda, que tenía un matrimonio feliz. De no ser así, no hubiera tenido esta buena reputación que él tenía. Ella estaba en un error, ciertamente, pero consideremos a esta mujer. Había perdido en un solo día a sus 10 hijos. Y esto es devastador para una madre. La riqueza de la familia ahora ya no la tenían. Y no solo esto, ver a su esposo sentado en la ceniza y en la calamidad. Ella prefería que Dios acabara con la vida de su esposo para poner fin inmediatamente allí a su miseria. Aquella mujer que había permanecido a su lado como su compañera de fe, por amor hacia él, le estaba diciendo que renuncie a su fe. O sea, creía que era su amor. Ella sucumbió al resentimiento y a la rebelión. Se puso en contra de su esposo, en contra de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿de qué te sirve ahora toda tu fe? Ahora que viene sobre tu vida toda esta desgracia y Dios no te ayuda. En desesperación se sublevó contra el cielo, se apartó de Dios. Y así Job llega a la extrema agonía, con una prueba más de verse despojado de su compañera en la fe. ¿Cómo reaccionó Job en esta, podríamos llamar, hasta sexta prueba? Le habrá herido, pues amaba a su esposa, pero desde su montón de ceniza, con toda claridad y severidad le dijo allí de frente a ella, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Eres una de esas mujeres necias. Y luego él dice, ante la más dolorosa tortura física provocada por Satanás y permitida por Dios, allí en el capítulo 2, versículo 10, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto es el testimonio incuestionable de un hombre de fe. Con esto le volvió la espalda a su esposa y se aferró aún más resueltamente a Dios. Job siguió aferrado a su Señor, pues Dios era lo único que le importaba. Dios era lo primero en su vida. Quedó allí aferrado a pesar de que el Señor plenamente
no le respondió a su oración y que no había ayuda aparentemente de parte de él, pero él dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Allí la nave de la vida de Job estaba anclada en Dios, así como nuestra alma también está anclada en Cristo. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Allí esa ancla que tenemos nosotros en el Señor Jesucristo, ninguna tormenta podrá alejarnos de Dios. Lo que estaba diciendo es que debemos estar dispuestos a recibir el mal en la misma forma que recibimos el bien, y es parte de lo que Dios permite en nuestra vida. Qué admirable vida espiritual, qué altura, ¿no es cierto? Pero qué lección más profunda de Dios hacia todos. Esto fue solo por el obrar de Dios en la vida de Job, pero en respuesta a esa confianza. Solo esa fe en Dios puede darnos el triunfo, puede elevarnos aún allí en las pruebas más difíciles. Job encontró ese triunfo. Ciertamente sé que al dar este mensaje está llegando a muchas personas que viven en aflicciones profundas y allí sufriendo por dentro, o podríamos decir, sangrando por dentro ante las terribles pruebas. Y es nuestro solemne privilegio que tenemos de ayudar aquí con la palabra de Dios a los que están pasando en estas difíciles pruebas y aflicciones de la vida, para prepararnos, para enfrentarnos. Y quisiera dejar para terminar 3 hechos fundamentales para destacar y recordarlos. El primero es que el sufrimiento es parte de la vida. Para los buenos y para los malos es también igualmente. Para los hijos de Dios fieles y para aquellos que no lo son. Job describió la condición humana con estas palabras. En Job capítulo 5, versículo 7. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Los hombres de Dios pasaron y pasan y van a pasar aflicciones y duras pruebas a lo largo de toda esta vida, hasta que Dios nos lleve. No podemos pretender que todos estén sufriendo en este mundo por sus pérdidas grandes y sus grandes dolores y sufrimientos, y a nosotros no nos va a llegar nada. No es así. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que este mundo está gimiendo. Nos dice que Dios mismo está gimiendo. Él está sufriendo y nos anhela celosamente. También nos dice que nosotros gemimos. Nosotros estamos esperando la adopción, es a saber, dice, la redención de nuestro cuerpo. Algún día seremos llevados por nuestro Señor en su presencia y allí ya no tendremos más luchas, ciertamente, con el dolor, con las enfermedades, ni con la muerte. Allí vendrá esa redención total de ser libres de todas estas luchas y pruebas. Pero no podemos vivir en un mundo afectado por el pecado en toda forma y ser totalmente libres de las tragedias y dolores que es el fruto del pecado. La palabra de Dios nos advierte, nos dice ya. Este versículo en Hechos 14:22 dice allí al final, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces lo primero que tenemos que aprender es el sufrimiento es parte
de la vida. Segundo, Dios permite el sufrimiento aún en la vida de sus hijos más fieles, como Job. Dios nunca se comprometió por las Escrituras que por ser sus hijos seríamos librados de los dolores y tristezas de esta vida. Dios no tiene hijos mimados, Dios no tiene hijos predilectos. La copa del dolor que otros han bebido, y aún el Santo Hijo de Dios, que fue llamado varón de dolores y experimentado en quebrantos, necesariamente, si Él lo pasó, tendremos que nosotros beber también. Por tanto, como dijo Job, debemos estar preparados a aceptar el mal como aceptamos el bien. Entonces, esta segunda que tenemos que recordar dice: Dios permite el sufrimiento aún en la vida de sus hijos más fieles como Job. Y la última, Dios no nos abandona a nuestras fuerzas en el sufrimiento. Y hay siempre salida y un socorro divino en las aflicciones. El triunfo de Job, no pensemos nunca que fue por la virtud humana o por las fuerzas de él, sino que fueron por las fuerzas de Dios, que fue al encontrarse allí en plena confianza con Él. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue solo para librarnos de nuestros pecados, sino también para dar a Dios el fundamento que necesitaba para poder llegar a nuestras vidas. Y en la hora de mayor aflicción, darnos las fuerzas de Él para superarlas triunfalmente. Me gusta este pasaje allí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bendito Dios, que así como abundan las aflicciones, así como abundan las tribulaciones, las angustias, así también abunda por el mismo Cristo, por nuestro mismo Padre de misericordia, abundante, abundante consolación. Si nosotros no rechazamos este socorro de Dios en Cristo, de venir primeramente a Él en esa actitud de fe y confianza, siempre vamos a encontrar esa salida y ese socorro de parte de Dios en las más grandes tragedias de la vida. Pero lamentablemente, entre las rebeliones humanas, una de las más comunes es rechazar este socorro de Dios en el Señor Jesucristo y encerrarnos en nuestro propio dolor, mientras interiormente acusamos al Señor, peleando con Él y preguntándole: ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué hiciste aquello? No estamos dispuestos a someternos a aquel que hace, como dice Efesios 1:11, hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¡Qué gran rebeldía! ¡Qué gran pecado rebelarse contra la voluntad de Dios! Las victorias sobre las tragedias de la vida y los muchos dolores del alma se alcanzan en la misma forma que lo hizo Job, estando en su debilidad. Allí en su momento más débil de su vida, él se aferró a Dios. En su profunda debilidad, él confió en Dios. Allí Job llegó a expresar, en Job 19:25 al 27,
yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Por nosotros mismos, como dijimos, jamás seremos capaces de llegar a todas estas triunfantes palabras de Job. Y estas palabras que hemos aprendido allí en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que esto pueda quedarse grabado allí en nuestra mente. Y también Job, capítulo 2, versículo 10, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Queridos hermanos, solo unidos a Cristo en la fe podemos avanzar ante las duras luchas de la vida. Colosenses 2:7, arraigados, dice, y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Debes arraigarte, debemos arraigarnos, echar raíces profundas en nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar fundamentados, nuestra vida, como esa casa que fue edificada en la roca. Nuestra vida debe estar edificada en el Señor Jesucristo. Debemos estar confiando en Él momento tras momento. Debemos estar como ese pámpano allí sobre la vid, permaneciendo en él ante las duras pruebas. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Cuando estamos arraigados en Cristo, estamos en ese fundamento, permaneciendo en Cristo. Allí dejamos entonces que Dios, con todo su obrar, en libertad, puede obrar maravillas en nosotros. Y Él así puede dominar nuestros sentimientos y guiar nuestra vida a seguir adelante en el cumplimiento de los altos propósitos de Dios para con nosotros. Job llegó a expresar en Job 13:15, y aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Que podamos decir así como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job se aferró en el Señor. Lo único que importaba para Él era Dios. Es así Cristo para ti. Si no vivimos en esta unión con Cristo, vamos a sufrir dolorosamente el resto de nuestros días. Sé de muchos que están sufriendo, hijos de Dios, por causa de su rebeldía, por causa de sus pecados contra Dios. Y allí viven en sus angustias, coqueteando con el pecado, pero viviendo en amarguras y yendo de fracaso en fracaso. Dios no quiere esto para ti, querido hermano. Necesitamos permanecer en la fe y allí vamos a ser triunfantes. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2:14. Querido amigo que me estás viendo, esto quiero decirte, si todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, ven a Él, echa sobre Él todas tus cargas, confía en Cristo como tu único Salvador. Y si ciertamente estás pasando por terribles pruebas, difíciles momentos de angustia y de sufrimiento, este es el momento. Dios te está llamando. No endurezcas tu corazón al llamado de Dios.
Hoy es el día aceptable. Que no pase este día, que no pase este momento. Si Dios ha tratado allí en tu corazón a través del Espíritu de Dios, convenciéndote de tu pecado, de tu vida lejos de Dios, ven a Él. Él ama tu alma. Él murió por tus pecados en la cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día victorioso, triunfante, para darnos allí vida eterna a todo aquel que viene y cree en Él. Esta vida eterna es un regalo de Dios, pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Esta vida eterna se ofrece gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo, cree en Él y sé salvo para siempre. Ven a Cristo, confía en Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este siervo tuyo, por este impresionante testimonio de fe. Qué admirable la fe de Job, qué inquebrantable su firmeza, allí inamovible ante esa confianza. Oh Dios, ayúdanos a tener esa misma fe. Cuando pasen las pruebas, o las mismas pruebas que estamos viviendo, podamos correr y estar imperturbables allí confiando, sin movernos de la roca, sin movernos de nuestra ancla segura, sin movernos de nuestra esperanza. Oh Dios, salva a muchos antes de que partan de esta vida. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesús.